Bueno, sean todos bienvenidos, todos los que están en Zoom y a todos los que nos están siguiendo a través de Facebook. Este es el ciclo de pensamiento indígena, este es el ciclo de conversatorios Noslamet-Wet. Este es el último eje, que es educación y discriminación en pandemia. En esta ocasión es del pueblo Wichí. Estamos ahorita con Emilio Fernández, que es profesor de matemáticas, estudiante de la licenciatura en matemática, docente JTP de la Cátedra de Análisis Matemático 4 de la Universidad Nacional de Formosa y miembro del equipo técnico provincial de la Coordinación Provincial de Educación Intercultural Bilingüe. También es presidente de la Comisión Interétnica de Estudiantes de Pueblos Originarios, CEIPO, que nuclea a los jóvenes indígenas de la UNAF y los institutos superiores de la ciudad capital de Formosa. Antes de darle la palabra a Emilio, presento a Ana Clara Black, que es también miembro del CDI, y a Jessica Chara, que son las personas que me van a estar ayudando con la coordinación. Entonces, ahora sí, Emilia, tu presentación. Estás muteado. Emilia, tu micrófono está apagado. Buen día. Oja Penael, Otazo Lipei Teiche Ramón Lista, Teiche Formosa. Otaslita hoy ampliamos en. Optamos estoy a miel. Bueno, mi presentación va a ser muy breve porque considero también los tiempos. Una de las cosas que estuve intentando encontrar formas para expresar en relación a este conversatorio en torno a los interrogantes que me mandaron y la verdad me pareció interesante compartirla con ustedes. Por ejemplo, ¿no? Nosotros creo que en estos tiempos no hemos esperado que sucedieran situaciones en las cuales nos encontramos como pueblos originarios, ¿no? Y veníamos con una vida normal en relación al medio natural, en relación a nuestro modo de vivir en una comunidad donde los lazos que nos entablamos entre nosotros como gente perteneciente a una cultura, a una forma de comunicación, actitudes, nos ha hecho pensar, a reflexionar. Esto de estar encerrado, a la vez nos han generado, no sé, algo así como una cosa extraña, porque a nosotros muchos de los pueblos originarios en Wichí, generalmente estar en una comunidad es vernos, visitarnos, donde los lazos de hermandad están muy vivas, no hay limitaciones, una persona visita al otro, comparte mate, comparte muchas cosas que nos hacen hermanos y que convivimos en una comunidad. Y bueno, nos ha generado mucha desconcierto. Pero lo otro es que empezamos a cuestionar si de lo que veníamos acostumbrándonos a relacionarnos estaba bien o no, porque desde los ministerios nacionales y provinciales nos
llegaban las formas de que, bueno, eso tenemos que modificar nuestras actitudes de relacionarnos. Pero también el hogar era como un regreso a estar en familia, a estar relacionados en ver los detalles que conforman el hogar. Eso creo que nos ha motivado a mirar desde adentro de los núcleos familiares, como personas pertenecientes a una comunidad donde antes las relaciones estaban puestas en comunidad, no eran tan puestas en el núcleo de la familia, porque nos acostumbrábamos de vivir, y así como les mencioné, de visitar a un pariente, a un conocido, a un persona cercana de la casa, y compartimos muchas cosas donde en el hogar no era tan un lugar de estar, pero bueno, esos son aspectos que bueno, creo que empezamos a revalorizar en el hogar. Ese es por un lado. Y después por el otro lado, como que los modos de comunicación se tenía que pasar en vías virtuales, cosa que bueno, nos genera aprendizajes en cuanto a la utilización de las tecnologías, pero también nos encontramos con dificultades en comunidades donde estaban muy retirados en zonas urbanas donde hay mayoría indígenas. El acceso al internet era muy difícil, no se podía porque no hay internet, no hay señal de internet para poder estar en comunicación y en sintonía entre sí las personas, ¿no? Esto, por ejemplo, qué sé yo, desde el ministerio se decía que bueno, las personas deben tratar de aislarse, de no estar en contacto físico y tratar de utilizar los medios de comunicación posible, pero para las comunidades originarias eso era un poco difícil porque hay algunos que por ahí no tienen acceso. Pero bueno, en algunas de las localidades pequeñas de alrededor de 100, 300 familias o menos, la situación de aislamiento social se vivió como de manera normal, de manera natural, porque no hay acceso de personas externos a las comunidades. Entonces por ahí, de esa manera, la gente lo vivía de una manera normal. Eso para las comunidades pequeñas, pero comunidades cercanas o en las periferias de las ciudades o en zonas urbanas, así como les conté en el inicio. Y después, bueno, eso creo que fue muy notorio, el tema de la utilización de los medios de comunicación, ya sea Facebook, WhatsApp, u otras formas de comunicación o de contacto virtual entre personas. Es como que bueno, eso generó necesidad de poder comunicarse entre las personas. Y lo otro es que bueno, el aprendizaje en relación a los TICs, porque era como que bueno, la gente empieza a tener curiosidad, pero a su vez no requerían de que bueno, puedan manejar los medios tecnológicos, ya sea la computadora, ya sea los softwares que requieren del uso y adecuado, o de manejar los comandos que tienen, ¿no? Entonces muchos por ahí era como que bueno, estaban desconcertados en cómo podían mantener la relación o la comunicación entre ellos.
porque además se estableció en el inicio, acá, por lo menos acá en la provincia de Formosa, en el inicio, era muy fuerte el aislamiento. Entonces, para las personas indígenas, muy retirados de zonas urbanas, muy difícil el acceso a las ciudades, y no se podían trasladar en zonas urbanas. Así como mencioné, para aquellos que estaban muy retirados y muy rurales, para ellos era normal la vida. Muchos se iban a cazar, otros se iban a mariscar, otros se iban a pescar. Para ellos era normal porque no hubo muchos controles policiales o qué sé yo, de seguridad para controlarla. Y además no hay personas externas a los cuales se podía pensar que bueno, esto es un peligro, sino que bueno, es entre ellos. Eso es por un lado. Pero por otro lado, en esto de la discriminación, yo creo que, al menos mi interpretación, mi lectura sobre a nivel general en la provincia, es que estaba siempre como estaba, ¿no? No creo mucho que se haya profundizado en gran medida, ¿no? Quizás en esto del aislamiento, a la gente le generó bastante ciertos pensamientos que por ahí se traslada en esto de la discriminación o las ideas de no mezclarse, pero porque era por una cuestión de salud pero surgían últimamente. Si ustedes entran en internet van a encontrar, dice la comunidad El Chorro, hubo una pelea entre policías y originarios, donde la gente empezaron a estar hartados de la situación esto de los controles policiales todo el tiempo, de el que sale, el que entra a una comunidad así muy urbana, donde habitan criollos e indígenas. Y bueno, entonces saltan situaciones eso sobre esto de que, bueno, por ejemplo, ¿no? Esto que la policía empezó a reprender los originarios de ahí, de la zona, reclamando, porque ellos reclamaban que, bueno, se liberen sus hermanos o sus familiares. Entonces la policía tomó mano dura y entonces reclamaron, los originarios reclamaron porque eso no estaba tan bien, porque ellos se los tienen que aislar y a los criollos que circulan, no, ¿por qué no? Entonces, bueno, generaba cierto pelea ahí en la comunidad. Y ahí saltan personas que yo creo que siempre hay personas y existen personas a nivel general, en lo social, que tienen cierto odio o rechazo a los originarios. Yo no sé hasta qué punto, ¿no? Pero uno interpreta que por experiencias previas o por desinformación o porque no conocen las realidades de las comunidades originarias. Yo estaba leyendo los mensajes, eso fue anteayer, estaba leyendo los mensajes que decían mucha gente sobre la noticia. Algunos decían, bueno, estos indios de mierda, estos vividores del Estado, o qué sé yo, cosas así, ¿no? Entonces, bueno, yo interpreto que, bueno, es porque la gente así no conoce, no entiende, entonces se limitan en lo que escuchan, en lo que se imaginan cómo son personas de pueblos originarios, o algunos que han tenido experiencia y entonces empiezan a generalizar que, bueno, los de personas originarias son de tal manera, que cuando en realidad entre criollos y originarios, muchos de los, porque conozco, ¿no? Localidades donde
los criollos y originarios comparten buena relación, comparten idiosincrasia comunes y que se van nutriendo entre sí porque son personas que viven en un mismo lugar y han crecido. Y bueno, es como que bueno, ya no hay esa barrera de yo soy criollo y vos sos indígena, vos tenés tu forma de vida, yo tengo tu forma, sino que bueno, en eso de vivir y compartir historias en una cierta localidad, eso hace que bueno, la hermandad esté presente. Y bueno, entonces yo creo que con gente que esparcen discursos de rechazo, de odio a los pueblos originarios, generalmente son personas que no tienen conocimiento o son personas que han tenido experiencia no tan buena, entonces generalizan. Es como que con un originario, todos los originarios son malos, que cuando en realidad no es tan así. Y después están las personas que en verdad entienden que hay que compartir en cierta manera discursos que haga que nos empecemos a vincularnos con sentidos afectivos y con sentidos de unidad. Y eso, bueno, todavía existe en eso. Pero en sí, por eso yo decía que en niveles de gran manera, en cuanto a la discriminación, por lo menos en mi lectura no lo veo tan profundizado, sino que se mantiene en los niveles que se sabe, ¿no? Dentro de las localidades de las comunidades originarias se sabe. ¿Por qué? Porque bueno, como que se mantiene a algunas personas que tienen rechazo, que tienen odio, que tienen ciertas mentalidades que bueno, no lo podés cambiar. Como decir, bueno, ya entiendo que vos pensás así, entonces no te puedo cambiar la mentalidad, es tu manera de pensar, es tu forma de entender. Entonces, bueno, creo que están esas personas. Y en cuanto a educación, en la educación, las comunidades originarias, la dificultad en esto del aislamiento social era esto que mencioné al inicio, el acceso al Internet, porque de tanto virtualización, para no paralizar las cosas, se virtualizaron tanto en cuanto a las actividades y en cuanto a las relaciones sociales, la dificultad en acceder a los medios tecnológicos y informáticos que permitiera que se relacionen las personas. Eso nos generó muy desventajados en cuanto a los pueblos originarios, porque se notaba la falta de infraestructura en relación a los aparatos tecnológicos y la falta de aprendizaje o conocimiento de los software relacionados con las comunicaciones. Y bueno, eso es como que bueno, nos pone en relieve de que bueno, ese es nuestro problema, y a su vez también requerimos que si queremos perpetuar o queremos también estar presentes en esto de la virtualización de todas las acciones de las personas, el conocimiento cultural, el conocimiento lingüístico lo tenemos que poner en situación de virtualidad también, ya sea de la lengua misma, ya sea de los conocimientos culturales indígenas, como eso, digitalizar, por ejemplo, un texto o una imagen que yo pudiera mandarles a mis estudiantes, a mis colegas y reflexionar o trabajar sobre eso, ¿no? Entonces, bueno, eso creo que bueno, requerimos de avanzar en eso, de pensar propuestas o de algunas alternativas en esta situación de pandemia,
que nuestras culturas originarias también estén presentes sin que bueno, recurramos a aquello que bueno, veníamos haciendo, ¿no? En educación, muchos habíamos programado trabajos pensando en la presencialidad. De repente nos encontramos que teníamos que modificar nuestras formas de trabajo en educación para que bueno, eso sea de acuerdo a la situación. Y ahí, bueno, así como les mencioné, nos encontramos en desventaja en medios tecnológicos e informáticos. ¿Por qué? Porque, bueno, primero que no tenemos mucha capacitación en eso, y segundo que, bueno, no contamos con infraestructura adecuada para eso. Si bien en las escuelas el gobierno nacional y provincial se repartieron muchos computadoras, pero no se podían utilizar en otros, ponerle en una escuela, estaba desusado y estaba ahí, qué sé yo, la fuente de las máquinas, porque no al tanto tiempo de que no se usa, entonces bueno, ya no sirve, ¿no? Porque entra tierra o se mojó y entonces está ahí, ya no sirve. Pero también estaban aquellos lugares donde sí la gente maneja algo de la tecnología. ¿Por qué? Porque tienen celulares inteligentes, y, pero el problema es que no podían acceder a internet, porque vos para tener un celular inteligente en una zona rural tenés que tener también una red de internet para que pudieras acceder a las informaciones existentes. Bueno, creo que en eso es lo que yo pude notar, y en cambio los estudiantes indígenas en las ciudades, ya sea universidad o en los institutos, por lo menos pudieron solventarse en cuanto el uso de la tecnología informática y de aparatos que ellos tienen. De repente, aquellos estudiantes que estaban viviendo en ciudades donde estaban alquilando y estudiar, cuando se empezó la situación de pandemia, ellos regresaron a sus localidades. ¿Por qué? Porque sus padres o la situación económica los desventajaba, entonces tuvieron que regresar, y de esa manera siguieron las clases virtualmente, porque no se pararon, no, empezaron a virtualizarse las clases, y entonces los chicos pudieron acceder. Pero así como les mencioné, en algunos vivían en localidades pequeñas donde no hay internet. Lo que hacían era genializarse, se iban a localidades donde hay internet, sacaban permiso para circular, y entonces podían descargar los materiales y volver a su localidad. Eso la cual notamos como un compromiso y responsabilidad de parte de los jóvenes, ¿no? En cuanto al estudio, en cuanto a las carreras que están haciendo. Y eso, bueno, a su vez nos motiva mucho y nos genera entusiasmo para decir que, bueno, la juventud indígena se están comprometiendo seriamente su objetivo de terminar la carrera. Eso, bueno, les menciono como caso particular, porque, bueno, yo tengo unos compañeros que, bueno, estaban haciendo esas formas que les estoy contando. Ahora, en cuanto a la situación de discriminación, o en cuanto el acceso a los medios tecnológicos, informáticos, obviamente que sucede lo mismo que un estudiante que no maneja, supóngase, los comandos de una plataforma Moodle.
de la universidad o de algún instituto, ellos tuvieron que tener cursos de capacitación y eso le generaba otro aprendizaje más, incorporación en su conocimiento y en su saber de aprendizaje. Ahora, la discriminación es algo muy visible en comunidades cuando salta situaciones como las que mencioné en El Chorro, en la comunidad El Chorro del departamento Ramón Lista, en el extremo este de Formosa, pero desde personas que así como les caractericé, ¿no? Que no tienen mucho contacto o no quieren aceptar la realidad, y eso es lo que creo que es muy grave en el sentido de que si existen personas así y no quieran entender, eso ya es algo que uno no puede cambiar porque es de conciencia, es de conocimiento, es de educación y es de aceptación acerca de la diversidad existente en la provincia, ¿no? Si de repente desde las políticas macros de la provincia se promueve esto de la educación intercultural bilingüe y se promueve también discurso de la multiculturalidad y la plurietnicidad, eso todavía requerimos de muchos trabajo de aspectos vinculados a las relaciones sociales, a los vínculos humanos, pero también de entendimiento de que, bueno, esto que estamos viviendo en una sociedad como en la provincia de Formosa no es solamente decir discursos, sino también actividades que demuestre que en verdad estamos para aceptar y para concientizar a la gente. Bueno, entonces yo creo que en niveles macros, al menos, ¿no? Acá en la provincia de Formosa, se están empezando a tomar este curso en relación a esto del reconocimiento y de dar participación a las comunidades originarias. Obviamente que existen y requerimos de avances en relación de esto de que, bueno, la interculturalidad o la multiculturalidad es un hecho y es una realidad que nadie puede negarlo. Si bien compartimos historias, compartimos experiencias, pero necesitamos también avanzar en cuanto a la difusión y en cuanto la sistematización de conocimientos donde en ámbitos académicos se pueda trabajar, ¿no? A eso es lo que estoy intentando insistir en esto de que, bueno, la discriminación siempre estuvo, ¿no? En nuestras comunidades, pero creo que se mantiene en los niveles del que venía estando. Solamente surge con total notoriedad cuando surge una situación de conflicto entre aborígenes y criollos, o entre aborígenes o con una cierta organización social. La gente sigue haciendo reclamos, por ejemplo, en la zona muy extremo del oeste de la provincia, la gente reclama, por ejemplo, el agua potable, o reclama, qué sé yo, que no hay asistencia de parte del Estado a determinados aspectos de la vida comunitaria, y reclaman, hacen sus piquetes y eso se interpreta que, bueno, también la necesidad no es que para porque se aísla todo o porque la situación de pandemia nos hace que tenemos que vivir en nuestros hogares y estar ahí y no irse y no trasladarse en otros lugares. Pero las necesidades... Buen día, hermano. Sí. Buen día. Muy interesante todo lo que nos estás contando. Vamos a seguir con las presentaciones y después Bien. seguimos con las preguntas. Ok, bien.
Ahora vamos a estar presentando a Elvesia López. Ella es docente bilingüe en la escuela EP número 132, Juan López, del Sausalito, de Chaco. Bienvenida, Elvesia. Te escuchamos. Elvesia. Elvesia, ¿me escuchas? Elvesia, tienes el micrófono apagado. Ahí, ¿me escuchan ahí? Sí, Ahora ahí sí, te la escuchamos. escuchamos. Muy bien. Bien. Bueno, mi nombre es López Elvesia, sí, soy del Sausalito. Trabajo en la escuela 1032. 1032 no era el número que es 1032. Bueno, Sí. yo hace como 8 años que trabajo en la educación indígena. Trabajo en esa escuela y la verdad que por ahí en la parte de educación es muy preocupante en esta zona, ¿no? Más los parajes. La verdad que nosotros como comunidades originarios en estos lugares no tenemos muchos accesos a internet. Hay algunos que no tienen y hay algunos que sí tienen. Y la verdad que en cuanto el aprendizaje de los niños wichí, estamos muy, o sea, en muy baja escala. Estamos bien, o sea, no, la verdad que por ahí, desde mi punto de vista, hay chicos que son adolescentes que todavía no saben leer, pero igual lo hicieron terminar la secundaria, digo, la primaria. En estas cuestiones, ¿no? No tenemos mucho apoyo desde el Ministerio de Educación, más en la interculturalidad y el plurilingüismo, que trabajan varias personas ahí y nosotros que estamos tan lejos del Estado, tan lejos del gobierno y tan lejos también de todo, muchas veces nosotros como docentes que estamos acá no tenemos apoyo de esas personas, ¿no? La verdad que en unas ocasiones nosotros siempre planteamos, ¿no? El tema de educación a todo, o sea, a la ministra de Educación, lo que está pasando y acá en Sausalito más que nada, ¿no? Y la verdad que muchas veces siempre llegamos a mayores y en la educación, por ejemplo, en la interculturalidad, no tenemos en el área wichí que trabaje ahí, que realmente alguien nos apoye, ¿no? Como docentes wichí también acá y es preocupante también, ¿no? En el área de los hermanos Com, o sea, no, la verdad que pienso que ellos están bien, ¿no? Y nosotras acá como que estamos más preocupados por los niños, por los jóvenes, porque vemos que hoy están entrando en las drogas, en el alcohol
por esas situaciones muchas veces ya los padres ya no saben qué hacer, ¿no? Y yo me pongo en el lugar de ellos porque la verdad que esto ya es preocupante, ¿no? Y más que nada necesitamos el acceso a internet muchas veces, ¿no? Y pedimos también al ministerio para que nos ayude también en esa parte, ¿no? Sobre para que nos mande por lo menos materiales para poder trabajar, ¿no? Materiales, o sea, los recursos materiales, la verdad que se necesita para hacer nuestros propios recursos, o sea, los materiales didácticos. Y siempre mandan cuadernillos desde el ministerio, o sea, desde el ministerio de la nación o de la provincia, y esos cuadernillos medio que no es, o sea, no sirve para la comunidad wichí, ¿no? Siempre me voy en el contexto, ¿no? En el contexto del que estamos viviendo, ¿no? Y la verdad por ahí el aprendizaje de los niños wichí son muy lentos, ¿no? Y hay que enseñarlo, o sea, con paciencia y pasos por paso, ¿no? Y los cuadernillos que mandan no es de mucha ayuda, que digan. Entonces eso es una de las ideas de pedir, ¿no? Desde el ministerio para que nos puedan acceder o ayudarnos también, que mande esos recursos para armar nuestros propios materiales didácticos, ¿no? Y a la vez, viste, por el tema de la pandemia que estamos viviendo en estos momentos, que lamentablemente han fallecido muchos hermanos aborígenes y ahora siguen falleciendo en los parajes y todavía hay casos. La verdad que es una tristeza porque hay muchos chicos de primer grado, ¿no? De primer ciclo, que son chiquitos, ¿no? De los chicos más, los aborígenes, ya hay hermanos que son analfabetos y por ahí es preocupante porque el chico ya en estas alturas ya no conocen las letras y no saben ni leer, ¿no? Porque por ahí la verdad que esta situación como docente no podemos salir, ¿no? Salir a los parajes porque hay docentes que trabajan en los parajes y también los parajes tienen muchos casos, ¿no? Y como que se va bajando eso. Es preocupante, la verdad yo diría que esta situación lo estamos pasando muy mal, ¿no? La verdad que yo simplemente la educación indígena, wichí, por esta zona, más por el impenetrable, no tenemos apoyo y estamos muy baja escala en cuanto a educación. Estamos retrocediendo y no estamos avanzados, ¿no? No tenemos, por ahí algunos no tienen acceso a la universidad. Tenemos muchos dirigentes que, digamos, pero ninguno no han podido o lamentablemente no han sido capaces de ayudar también a su propia gente, ¿no? Y es una tristeza también en esa parte de ver muchos dirigentes indígenas, ¿no? Que tienen acceso, por ahí llegan a los gobiernos y, por ahí no pasa nada, ¿no? Porque la educación yo creo que es una salida para nosotros, ¿no? Y es una herramienta muy importante para que los pueblos originarios puedan avanzar, ¿no? Entonces, en esas cuestiones muchas veces tenemos muchas trabas también, ¿no?
muchísimas trabas tenemos y por ahí no podemos llegar ni al ministerio ni al gobierno. Entonces, la verdad que yo pienso y sigo pensando que por lo menos deberíamos tener apoyo de alguien desde el ministerio, ¿no? Y es lamentable esto porque, como les digo, tenemos chicos con deserciones escolares también, chicos sobre edades, chicas embarazadas ya de 15, de 13, de 10 años, ya en 11 años ya quedan embarazadas, ¿no? Y la verdad que falta mucho, como le digo, concientización más que nada, ¿no? La comunidad wichí, por ejemplo, la educación ESI, ¿no? Que es importante de dar charlas a esos jóvenes, ¿no? Para que se cuiden, por supuesto, enseñándolos desde la mirada, ¿no? de nuestra cultura, ¿no? Y esto es lamentable y no podemos seguir así porque hubo matanzas también. Nuestra comunidad mataron a 3 jóvenes y también no tenemos por ahí acceso a la justicia, ¿no? Y como que no tenemos mucho respaldo también de parte de la justicia, ¿no? Y la verdad que como docente, ¿no? Como mujer, también como madre, estas situaciones ya es demasiado, ¿no? En mi comunidad, más en los parajes, ¿no? Y eso, y eso lo que quería comentarle a ustedes, ¿no? Que la verdad lo único que hace falta acá es el apoyo nomás desde el Ministerio de Educación y más de los dirigentes que tenemos, ¿no? Y veo que no hay mucho apoyo, por eso estamos así, eh, así, sin, o sea, que los chicos no sepan ni leer, eh, por ahí llegan a la secundaria y fracasan, y esto no tenemos ningún profesional, es más que, o sea, lo único que queremos es avanzar y tener más profesionales dentro de nuestra comunidad, ¿no? Como abogados, doctores, pero eso no podemos llegar a eso porque muchas veces tenemos, como les dije, trabas, ¿no? Muchas trabas y no hay el 100% apoyo de nuestro gobierno muchas veces. Y el tema de la pandemia, hemos sufrido mucho también, demasiado, y mucho atropello, mucha discriminación, mucho racismo hemos recibido. Hasta el día de hoy seguimos, ¿no? con esas situaciones, ¿no? Y nuestros padres ya han pasado por eso, y nuestros bisabuelos, nuestros abuelos, y ahora mis padres, y ahora nosotros, ¿no? Y lo seguimos y lo seguimos todavía, esa discriminación dentro de las instituciones, no solamente de las escuelas, sino en los hospitales, en la comisaría, en todas partes recibimos discriminación. Entonces eso es como que duele un poco, ¿no? Como comunidades wichí que vivimos en un pueblo muy pequeño donde se puede intervenir muchas cosas, muchísimas cosas, como las drogas, como el alcohol, y hemos perdido muchos jóvenes también, o sea, perdidos están los jóvenes, ¿no? Porque se están drogando demasiado, ¿no? Y eso hemos pedido también al gobierno, ¿no? De poder ayudarnos con la Fundación Baldoco y
Y eso sí, tuvimos éxito y tuvimos que mandar a unos cuantos chicos para que vayan a tomar o sea, a recuperarse, ¿no? En esa Fundación Baldoco. Y están lejos nuestros hijos, ¿no? No están en el Chaco, sino que también están en otros países, en otras provincias, ¿no? Y por ahí nosotros como padres nos duele también ver y mandar a nuestros hijos lejos, ¿no? Pero es por el bien de ellos, para que no consuman mucho esas cosas tóxicas, ¿no? Y la verdad es que es lamentable esto. Y hubo muchas violaciones también dentro de nuestra comunidad, violaciones hacia las mujeres indígenas, y siempre esto ha ocurrido, ¿no? Y todavía sigue ocurriendo, ¿no? Y como la verdad es que esto es lamentable, y la realidad que estamos viviendo a diario, ¿no? Muchos problemas hay dentro de este pueblo que es Sausalito, y sí, o sea, hemos recuperado plantearla esta situación, ¿no? Y siempre nos juntamos para buscar la forma de cómo ayudar, ¿no? A la gente, de cómo podemos avanzar también en cuanto a la educación, no solamente eso, sino de salud, de seguridad, más que nada, ¿no? Y la seguridad también es muy importante. Y creo que en estas cuestiones de la pandemia, como les digo, estamos sufriendo demasiado, ¿no? Demasiado, desde que se empezó esto, y de ahí ya no tuvimos más acceso a los del gobierno ni del ministerio, desde que se empezó eso, ¿no? Y estamos tratando de buscar la forma de cómo podemos sobrellevar estas cuestiones, ¿no? En la educación de los niños wichí, y de cómo podemos ayudarlos también, de buscar una forma de que las tareas sean llegado a sus hogares, ¿no? Y la verdad que el 100% que digamos ya no saben leer, ¿no? Y esto duele, ¿no? Ver esas cuestiones que está pasando acá, ¿no? En Sausalito. Así que esas son mis palabras, ¿no? Como digo, soy docente de la escuela 1032, y estoy trabajando con un maestro de grado, ¿no? Con un blanco, porque yo soy hada, ¿no? Y ahí trabajamos como pareja pedagógica, y trabajamos con niños wichí, ¿no? Y una parte con criollos, ¿no? Y la verdad que en esas instituciones a veces no te da mucha participación, ¿no? Es como que hay discriminaciones también. Yo desde que empecé a entrar a trabajar recibí mucha discriminación, demasiada discriminación, me querían echar de la escuela por ninguna razón, ¿no? No encontraba el sentido, el de por qué me hacían eso, ¿no? Y simplemente dije, bueno, me recibí, me voy a trabajar y a cumplir, ¿no? El rol del docente. Pero cuando empecé a entrar, y como les digo, o sea, la mitad eran gente blanca, ¿no? Que son gente blanca que vienen de la ciudad y que son docentes. Y
y la mitad son aborígenes, ¿no? Y criollos que digamos se trabajan, ¿no? Pero lo pasé mal y por eso he decidido decir, bueno, ¿qué está pasando en nuestra educación? Y o sea, de mi mirada, ¿no? De decir esto, digo, basta, debemos buscar otras alternativas de cómo alguien nos puede ayudar y buscar una forma, el de cómo ayudar también, ¿no? A la comunidad wichí y a los niños wichí. Yo creo que es importante eso de concientizar mucho a nuestra comunidad también, de protegerlo más que nada, porque somos muy indefensos en esa parte, porque muy indefensos, digamos, uno es porque no sabemos desenvolvernos bien el castellano, y eso es lo que nos cuesta mucho, ¿no? Y nos mata muchas veces de decir, bueno, el que no sepa hablar en castellano, no sabes nada. Eso prácticamente no sabes nada y nos ignoran totalmente, ¿no? Te toman así de menos por el hecho de que no sepas hablar bien, el desenvolverte bien el castellano, ¿no? Muchas veces a los ancianos indefensos también los protegemos a ellos más que nada, ¿no? En cuanto a salud, justicia también. Nosotros hemos tenido muchos problemas de la justicia, ¿no? Hay algunas injustas también, ¿no? Que le hacen a nuestros hermanos, ¿no? Entonces yo como docente siempre salgo a defender a esas personas, ¿no? Salgo a defender porque las cosas que le hacen es injusto, ¿no? Entonces, los que trabajan acá dentro de todas las instituciones y el que maneja todo son la gente blanca, ¿no? Y como vivimos en un pequeño pueblito y te toman así, te pisotean más o menos, ¿no? Y como que ellos, todos mandan ellos, ¿no? Y diciendo que estos son nuestros lugares, esto lo hicieron nuestros padres, o sea, el pueblito, todas las instituciones pidieron o sea, las luchas de los pueblos originarios, ¿no? Ellos son los que hicieron, y después sí vinieron la gente blanca, los criollos, ¿no? Y a apoderar todos, como se dice, ¿no? Y nosotros simplemente, por ahí pienso, digo, lo único que queremos es una igualdad de oportunidad para todos, ¿no? Trabajar así todo a la par y buscar esa forma de sobrellevar las cuestiones, ¿no? de la educación indígena wichí. Eso yo creo que es importante también, esa igualdad, ¿no? Y acá dentro del pueblo no tenemos, más que nada, simplemente tenemos profesionales, maestros bilingües más allá. Después tenemos los agentes sanitarios y tenemos 2 policías nomás wichís que trabajan acá en seguridad. Y eso es todo lo que tenemos nosotros. Y después sí salimos a defendernos como se puede, ¿no? Y defender nuestros derechos, o sea, de todo, ¿no? Sufrimos mucho atropello más que nada acá, ¿no? Y eso es lamentable, pues. Y aparte que tenemos muchos dirigentes, bueno, creo que estoy repitiendo lo que... Elvesa, es más que interesante y por favor no te vayas si logras mantener la conexión porque queremos seguir conociendo y escuchándote sobre esta realidad que estás contando y tan desconocida, ¿no?
porque a tan pocos kilómetros, tan diferente la realidad y tan desconocida para nosotros, aunque lamentablemente. Pero sí, Anek, que va a dar su charla y así pasamos a las preguntas. Gracias, Helvecia. No te vayas por... Bueno, Anek Zamora es estudiante de la licenciatura de Educación Inicial y consejera directiva del claustro estudiantil. Es adscripta de la Cátedra de Ciencias Sociales en el nivel inicial de la Facultad de Humanidades y actualmente también es parte del proyecto de extensión Las Prácticas del Maternaje COM y su aporte para la educación intercultural bilingüe en contextos sociales con pueblos indígenas. También es becaria de la beca Estímulo de las Vocaciones Científicas, otorgada por el Consejo Interuniversitario Nacional, y su tema es Infancias Indígenas Actuales en clave de interculturalidad. Bueno, gracias, Ana, te escuchamos. Bueno, buenos días. Justamente cuando me comentaron el título de este conversatorio sobre educación y discriminación en tiempos de pandemia, creo que es más que todo vendría a explicar lo que sucedió en el ámbito universitario desde comienzos de cuando se decretó el ASPO, ¿no? El aislamiento preventivo. Yo considero especialmente que la discriminación adoptó nuevas formas, ¿no? Por lo menos en el ámbito universitario se vio de esa forma, porque lo que te da la presencialidad son herramientas, espacios donde uno pueda poder desarrollar la actividad educativa, ¿no? Por ejemplo, en la universidad teníamos los espacios de la biblioteca, computadoras, el acompañamiento del docente presencialmente, poder contar con otras ayudas dentro del espacio físico. Que todo eso se terminó al tener que estar cada uno en su hogar y sin estas herramientas. Conozco muchos estudiantes indígenas que en su mayoría quedaron varados acá en Resistencia y por lo tanto no tenían el acceso, o sea, quedaron varados, no tenían internet como para poder seguir estudiando, no podían ir a la universidad porque estaba totalmente cerrada por el aislamiento, por la cuarentena, tampoco podían volver a sus hogares porque no podían salir de la ciudad, los colectivos, todo está suspendido. Entonces, uno se termina planteando otro tipo de cosas. Si bien la universidad intentó dar una beca a todos a los estudiantes para que tuvieran acceso a Internet, esa beca no se pudo desarrollar con normalidad porque, por ejemplo, las tarjetas no llegaban al domicilio y actualmente algunas de esas tarjetas siguen sin llegar. Era un beneficio que iba a llegarles, o tendría que haberles llegado en el mes de mayo, y siendo hoy octubre, finales de octubre, todavía no tienen la posibilidad de acceder a eso. ¿Y eso qué significó en nuestro caso? Significó que no podían acceder a las clases virtuales en la universidad y por lo siendo terminan desertando los estudiantes. Entonces, y bueno, los que tuvieron, por así decirlo, la suerte, pero fueron por la constancia y la perseverancia y el apoyo familiar, el acompañamiento de todo un grupo, algunos siguieron con sus clases virtuales y tuvieron otros desafíos, digamos, y ahí entramos a estos otros aspectos de la discriminación. Porque ya no es el docente que en su discurso empieza con palabras denigrantes hacia los pueblos indígenas, sino que ahora es como otra excusa, ¿no?
como que si no tienes los mecanismos o las herramientas para poder estar en su clase, es mejor que la abandones, o que no es tu problema, y que lamentaba que no pudieran acceder a eso, pero ellos no estaba en sus manos poder solucionar algunas cosas. Y con estas cosas, por ejemplo, poder extender el periodo de entrega, que supiesen entender las situaciones en las cuales están los estudiantes. Y además de la carga psicológica que conlleva estar lejos de tu familia por tantos meses, en algunos casos hay estudiantes que no tenían ni siquiera para poder comer porque trabajaban en la ciudad acá, y al suspenderse todas las actividades tampoco pudieron acceder a tener lo que los ayudaba para alimentarse. Y entonces cada vez eso se vuelve una situación preocupante, ¿no? Porque en mi caso, que también soy tutora del programa Pueblos Indígenas de la UNE, acompañarlos fue un proceso bastante complejo para poder hacerles llegar diferentes tipos de ayuda para que estén bien, y que no se preocupen tanto, ¿no? Me tocó poder enviar trabajos a, a docentes explicándoles por qué ellos no lo podían hacer. Eh, Conozco chicas que me llamaban llorando, pidiéndome que por favor las ayude a enviar el trabajo porque ellos no se podían comunicar. Si tenían que conseguir internet, se tenían que mover a otro lugar, y en algunos lugares no. Era muy peligroso, ¿no? Se imaginan ir en la noche a otra residencia, y estar con incertidumbre de si vas a poder entregar un trabajo o no, ¿no? Y, y bueno, y entonces lleva otro proceso, ¿no? De cómo deberían ser las formas de evaluación en este contexto, ya que no, a los chicos se les dificulta mucho y es cada vez como más restringido, que si no tenés las herramientas no vas a poder acceder a entregar un trabajo, y todos estos tienen aspectos psicológicos en cómo, o sea, cómo va afectando realmente a la juventud, y en este caso a nosotros los estudiantes indígenas, porque no solamente tenemos una barrera con respecto a las herramientas que se usan, sino que también es cuánto te va a entender el docente en este caso. Y también me tocó hablar con casos de estudiantes que no les pasó de la misma forma, de que se quedaron varados acá en Resistencia, sino que quedaron en sus pueblos. Y ahí el desafío era totalmente diferente, porque ahí no tenían el acceso a Internet, y tener acceso a Internet significaba un gasto enorme. Por ejemplo, si no me equivoco, para tener un pack de 6 gigas, estarías gastando alrededor de 680 pesos. Y imagínense clases virtuales constantes de 3 horas, un aula Zoom, es un gasto bastante, terminás gastando entre 1 giga a 3 gigas por clase. Y no es suficiente tener solamente un pack, sino tienes que seguir gastando para poder tener clases. Y así que por más que haya voluntad, si no hay un acompañamiento o algo que esté sustentando, a la educación no hay forma de poder acceder. Y entonces terminas en esta encrucijada de, bueno, empiezo a cursar hasta donde puedo, o realmente termino sacrificando todo para poder acceder a la educación. O sea, sí han habido docentes comprensivos que han sabido manejar estas situaciones, pero hay otros docentes que no tanto. Y digamos que en algunos casos es muy extremo la forma de maltrato que puede haber. Uno imaginaría que al estar en otra pantalla debería ser diferente el trato que existe. Sin embargo, no se maneja de la misma forma, tiene otras formas de
de transmitir la violencia, digamos, porque por más, o sea, recordando que la violencia no solamente puede ser física, sino también psicológica, el maltrato que termina sufriendo los estudiantes es bastante intenso desde otra forma, porque los afecta psicológicamente, emocionalmente, y terminan en estos resultados de deserción. Y si no me equivoco, al principio del cuatrimestre, que fueron los meses más difíciles, ya que en el caso de los ingresantes, era todo un mundo nuevo, porque aprender a manejar las plataformas virtuales, como el aula virtual, fue bastante complejo poder entender todos los recursos que hay en el aula virtual, las formas de entrega, qué formas de poder comunicarte con los docentes, cómo poder desarrollar materiales, porque también no todos tienen una computadora, entonces no es tan sencillo poder manejar el aula virtual, y manejarlos desde el celular es mucho más complejo, porque si no tenés las aplicaciones ideales para poder desarrollar los trabajos, tampoco es sencillo. Y entonces llega otra parte a lo que debería llegar la capacitación, ¿no? Porque en mi caso, como estudiante, sí sabía utilizar herramientas virtuales como el Google Docs o las presentaciones en PowerPoint, manejar los PDF, subir al aula virtual, pero también se entra en ese proceso de cómo poder enseñarle al otro de forma virtual, porque solamente tenían mensajes, entonces era por mensajes enviarle, bueno, tenés que hacer esto, el paso a paso, para poder ayudarlos y que no entraran en crisis, porque realmente estaban en ese proceso. Y entonces de esa forma, digamos que fuimos, como que fui ayudando y comprendiendo también a la persona del otro lado, de que no es porque no quieran, sino porque no pueden, o sea, no se puede. Y encontrar ese equilibrio de poder garantizar, digamos, de que puedan llegar o que sigan en el nivel universitario en este caso. Y por lo menos se ha afianzado un buen grupo, realmente creo que es un buen grupo, en mi caso, de estudiantes que la siguen remando, pero constantemente recibo esto de que es demasiado, es complejo, cómo podemos afrontar esto. Me presenté a un final y porque estaba mal mi conexión, me reprobaron. ¿Cómo podés? Y entonces empieza eso, en esa labor. Mi labor como consejera directiva es ir comunicando, digamos, estos desafíos y poder ir buscando las reglamentaciones necesarias para que este tipo de cosas no sucedan. Pero creo que es increíble a veces cómo el otro lado no te acompaña realmente en el proceso de formación. Bueno, entonces, más que todo era decir eso, ¿no? Yo creo que realmente la discriminación persiste y de hecho se ha afianzado mucho más. Se ve más visible la brecha que hay y que en este caso ha tomado otras formas. Y esas otras formas es esto de la no comprensión, el no escuchar, el no querer aprender o no querer poder dar las herramientas para que el otro se sienta cómodo y también pueda seguir accediendo a este derecho, que es el derecho a la educación, y garantizarlo, ¿no? Porque en el labor docente está el deber de garantizar el derecho. Y bueno, entonces de a poco se van formando normativas, pero la normativa va yendo mucho más lento de los procesos que van sucediendo. Entonces es como encontrar, como ir adelantándose a las actitudes o acciones que vayan ocurriendo para que los estudiantes tengan una base donde poder decir, bueno, esto que me sucedió está mal y tengo que reaccionar de esta forma.
que eso es también otro proceso que estamos desarrollando. Yo les digo, si te trataron de esta forma, tenés que decirlo, está mal, hay que realizar una nota, tienes que hacer tal acción, tienes que desarrollar o desenvolverte, tenés que hablarlo, tenés que decirlo, porque si no se va, el fin de la persona que ejerce la violencia es hacer que el otro deserte, que el otro decida irse, y entonces ya no es problema de uno, sino que es de aquel que se va. Entonces, por lo tanto, empezar a visibilizar estas acciones es empezar a tomar fuerza, y que las otras personas también se vayan dando cuenta que su acción estuvo mal y que se hagan cargo de esas acciones. Así que bueno, era un poco lo que quería explicar de la visión, digamos, desde el ámbito universitario, cómo se va desarrollando, digamos. Bien, han sido unas excelentes exposiciones. Tenemos algunas preguntas. Ana Clara, si puedes leer una. Perdón. Sí, acá hay varias preguntas. Algunas ya se fueron contestando un poco, y que básicamente tenían que ver con cuál fue el aprendizaje que le dejó este proceso hasta hoy de pandemia. Después, qué aspectos de la discriminación por ahí pueden haber crecido, cómo es el acceso a la educación, y por ahí una respuesta que se puede contestar es qué acciones creen posibles que se podrían, deberían, tendrían que realizar respecto a el acceso a la educación y la situación de discriminación. Bueno, esa es una. Después hay otras 3 más, por lo menos, mínimo, lo que nos dé el tiempo. Alex, si puedes empezar, y luego Emilio o Elvis. ¿Me puedes repetir otra vez? Perdón. La pregunta tiene que ver con cuáles piensan que podrían, deberían o tendrían que ser acciones posibles para abordar lo que tiene que ver con la discriminación y el acceso a la educación. Es bastante amplia la pregunta y es lo que... Yo creo que es necesario tener un organismo o una institución que visibilice esta problemática, ¿no? Porque dentro de la universidad está lo que se encuentra en los centros de estudios de género, interdisciplinario de estudios de género. Y en él uno puede ir por casos de discriminación, pero está más orientado al caso de la violencia de género, ¿no? Yo creo que debería haber uno especial para los pueblos indígenas o para los afrodescendientes en estos casos, ¿no? Porque creo que es una realidad bastante fuerte el hecho de que hayan docentes discriminadores y que discriminen dentro del aula, o sea, realmente lo expresen de esa forma, y que termine justamente con estos daños emocionales hacia los estudiantes. Tengo el caso de un compañero en que la docente estaba dando una clase y le dice, en la clase a todos les dice, ¿y este mar cómo se llama? Y dice, tiene el color de este chico, como haciendo referencia al Mar Negro. Y entonces, o sea, constantemente eran ataques hacia ese estudiante. Y entonces
realmente no llegó a más, no hubo, por más que el chico lo haya expresado a la institución, no llegó a más. El docente siguió dando clases, sigue dando clases y sigue teniendo este tipo de actitudes. Entonces es necesario de que haya lugares donde uno pueda, que tenga un protocolo en caso de la discriminación, que haya un equipo que pueda acompañar las denuncias de las personas, de los estudiantes que tengan estos problemas, para que haya un acompañamiento, porque la destrucción emocional y psicológica que conlleva que te estén atacando de esa forma es muy fuerte y requiere una ayuda de parte de la institución. Y es esa red de comprensión de que se tendría que empezar a desarrollar, y que solamente que esté acompañado de las comunidades indígenas por representantes indígenas, de que se vaya trabajando realmente la interculturalidad desde que se comienza una carrera hasta que se termina, que hayan ciclos de complementación, ciclos de pensamiento indígena, de idioma, de poder ir comprendiendo, darle las herramientas a los demás para que puedan ir conociendo acerca de los pueblos indígenas. Y así también es una forma de empoderamiento para los jóvenes, de saber que tenemos ese apoyo dentro de nuestra institución. En este caso, ser de la Facultad de Humanidades, y sé que en otras facultades es mucho más fuerte el proceso. Directamente sé que hay docentes que, bueno, no docentes, no serían directivos administrativos, expresan, yo no tengo estudiantes indígenas en la facultad. Y sin embargo sí hay, y lo dicen, y desarrollan cosas para su comunidad. Pero llegan a un proceso de que se termina uno desconociendo dentro de la propia institución. Así que ese sería un aporte. ¿Puedo? Bueno, sí, en verdad es muy amplio la pregunta, pero me voy a atener a responder mínimos entendimientos de parte mía, que muy cierto en cierta parte de lo que dice la colega Anex Zamora, que la discriminación ha tomado formas diferentes hoy en día, quizá ya no tanto físico, sino se ha transformado en lo psicológico, en ciertas situaciones y en ciertos lugares o ámbitos, pero también sistematizada, quizás, si se quiere decir, en cierto momento, porque en esto de no aceptar o de no dar cabida o dar lugar el otro distinto, diferente al mío, muchas veces con el nivel del conocimiento, con el nivel de profesionalismo que uno tenga, uno trata de adecuarse su formación, pero de expresarse de una manera que no se entienda notoriamente que uno está rechazando esa realidad. Yo creo que es ciertísimo y estoy a favor de lo que dice la compañera, pero también en niveles de discriminación yo sigo sosteniendo que al menos mi lectura no significa que eso es la verdad, ¿no? En la provincia de Formosa existen personas que todavía tienen esa sensación de odio hacia los indígenas por
varias situaciones, por situaciones que sean, ¿no? Pero que se aprovechan en momentos donde hay involucramiento o donde se involucran gente indígena o personas indígenas, sobre todo en situaciones de conflicto. Ahora, en esto del acceso o el desarrollo del estudiante en una educación intercultural bilingüe, también está sistematizada los docentes, no sé cómo decirlo, pero es como que hay docentes que, es decir, no, ¿para qué enseñarle a los indígenas de esta manera? Porque ellos son así. Entonces eso, cuando escuchás, te genera una interpretación donde podés decir que entonces no le interesa enseñar o darles lo mejor de sí en cuanto a su profesión, en cuanto a persona, y el compromiso en cuanto al trabajo hacia los estudiantes indígenas, porque si uno sostiene esos discursos, significa que lo piensa, que no es tan relevante o no es tan bueno que te dediques a personas que sabes que no van a avanzar mucho. Eso significa que estás pensando que son personas que no son capaces. Entonces se escuchan muchas veces discursos así en la docencia, donde hay docentes que sostienen esos discursos, donde, bueno, ¿para qué si estos no se van a ir, estos no van a avanzar? Eso se escucha. Pero también es como que una escuela donde asisten estudiantes indígenas, muchas veces se requiere también de parte del docente indígena, ¿no? El docente indígena muchas veces no debería esperar que el docente no indígena sea el promotor de ciertas qué sé yo, aspectos donde se tiene que tocar para la educación y para la enseñanza de niños indígenas o estudiantes indígenas. Muchas veces creo que tiene que nacer desde nosotros, pero ¿cómo? Primero, creo que la formación la capacitación es sumamente esencial para que haya estos cambios que nosotros aspiramos en los diferentes ámbitos institucionales desde el Estado, ¿no? Porque si uno, creo, así como la compañera Anek dice, si uno es capacitado en determinados campos, entonces se puede posicionar mejor, puede plantear mejor, y más aún si se sostiene la identidad, en esto del indígena, de lo propio, cómo conjugar eso con el conocimiento universal y de esa manera posicionar bien las dos realidades, el indígena y el no indígena, ¿no? Entonces creo que necesitamos esos recursos humanos capacitados para que esto lo podamos transformar, ¿no? en la realidad, porque si la compañera, no me acuerdo el nombre, Helvecia, ¿no? Del Sausalito, mencionaba, por ejemplo, que en Sausalito existen instituciones, pero no son indígenas quienes están trabajando ahí, y muchas veces reciben maltrato. Yo creo que si fuera un indígena que esté trabajando en esos lugares, un indígena capacitado, con mucha solvencia y vínculo con la comunidad, creo que no va a suceder así, pero también necesitamos este paso, insisto otra vez, el paso de la formación y la capacitación, y es tarea de la comunidad o de los dirigentes o los padres
las comunidades de fomentar que sus jóvenes aspiren a la formación, porque ese creo que es el camino, y las oportunidades que hay que aprovechar en esto de que bueno, si es posible estudiar una educación de nivel superior, eso significaría un cambio, en primer lugar como persona, un cambio para la comunidad cuando uno alcance la meta final, que es el de recibirse. Pero sí, vuelvo otra vez, la discriminación es cierto, es lo que siempre he notado, que ha tomado formas diferentes a lo que era antiguamente, donde bueno, era totalmente visible, donde bueno, al indígena hay que matarlo, al indígena ignorante, al indígena. Ahora es como que es muy moderado en ciertos aspectos sociales o ciertos ámbitos sociales, porque es como que bueno, hay ciertas leyes que amparan, aunque se cumplan o no, pero hay ciertas leyes, y tampoco nosotros los indígenas muchas veces nos animamos a recurrir recursos legales así, de tal manera, ¿no? Por desconocimiento, o porque no nos animamos, o porque bueno, falta alguien que te asesore o te oriente para recurrir recursos existentes legales, ¿no? Normativas, donde uno sabe que esas son las que amparan el derecho de la persona a reclamar o a decir que yo estuve viviendo o me estaban tratando de tal manera o explícitamente discriminado. Yo creo que con muchas veces nosotros mismos, los indígenas, no nos animamos a denunciar. Así como, qué sé yo, supongo, ¿no? No sé si es comparable que si una mujer tiene pareja y bueno, recibe maltratos y después no se anima a denunciar, no se anima a expresarlo, no se anima a presentarlo. Yo creo que en varias situaciones sucede eso en las comunidades en general, ¿no? La discriminación es por falta de conocimiento de los recursos legales existentes, o es porque te falta alguien que te motive a realizar esa acción, ¿no? Muchas veces creo que pasa en nosotros que no nos animamos a denunciar, sabiendo que existen algunas instituciones que amparan y que trabajan para esto, ¿no? Trabajan para que bueno, se pueda dejar de lado de alguna manera estos pensamientos o estas actitudes entre las personas. Ahora, ¿de qué manera se puede, qué sé yo, salir en esto? Yo creo que esto va a llevar muchísimo tiempo, porque es trabajo de la educación y es trabajo de los dirigentes de las comunidades y es trabajo de los jóvenes, de la juventud. Ahora, ¿por qué digo que es trabajo de los dirigentes? Si los dirigentes no asumen el rol de acompañar su juventud, es decir, de dialogar con su juventud, no creo que los jóvenes entiendan a qué es lo que se están enfrentando. Porque de repente también sucede que hay jóvenes que desprecian totalmente su cultura, ¿no? Su identidad, su raíz, no se reconocen como indígenas, siendo que sí lo son, pero valoran más lo que no es propio de la cultura. Y después está esta situación, estas situaciones donde los jóvenes están atravesando en situaciones adictivas, es decir, de adicción, llámese drogadicción, llámese alcoholismo, llámese, qué sé yo, los tiempos de ocio, exageradamente. Entonces, si no hay de parte de los padres y de los dirigentes hacia su juventud, tampoco podemos esperar que haya gente de afuera que haga el trabajo de cómo salir de esta situación, porque es un trabajo de todo, requiere de muchísimo tiempo y de
dedicación. Ahora, en la docencia, o mejor dicho, en la educación, los docentes indígenas son la pata fundamental para mí, que esto pudiera ser, qué sé yo, acercarnos o aproximarnos a conocer y a entender cómo enfrentar esto de la discriminación, ¿no? La discriminación que se transforma de otra manera, ya no es lo mismo aquello que era antes. Y bueno, en cuanto a educación, yo creo que hay que seguir fortaleciendo la educación intercultural bilingüe, porque de hecho eso es lo que ha promovido mucho en sentido de que si existan profesionales indígenas y que puedan desenvolverse en las instituciones educativas, es porque valoran la lengua, la cultura, en primer lugar, y en segundo lugar, apropiarse de la tecnología y del conocimiento científico existente. Y eso, yo creo que la educación intercultural bilingüe necesita de muchos trabajos docentes o de investigaciones que aporten para mejorar y para la calidad de educación, ¿no? Yo creo que es por ahí una de las cosas que se tiene que avanzar. Obviamente que la tecnología debe ser parte, ¿no? Debe ser parte de este proceso de búsqueda de alternativas para la calidad de educación en las comunidades indígenas, ¿no? Bueno, yo creo que dejo hasta ahí. Tengo mucho más, pero quisiera dejarlo hasta ahí. Bueno, tenemos como una última pregunta para ir cerrando y nos gustaría como que todos pudiesen responder, todos los ponentes, pero cortito. Ana Clara. Sí. Dice, ¿existe en la interculturalidad, existe en la actualidad en las comunidades proyectos de algún tipo que aborden estos, perdón que se me va el, perdón, empiezo vuelta. ¿Existen en la actualidad en las comunidades proyectos de algún tipo que aborden estas consecuencias generadas por la pandemia? Perdón, no sé si se entendió, leí muy mal. No sé si quieren que vuelva a leer. ¿Será que puede leer? Sí, se me fue, justo se me apagó el... ¿Existen en la actualidad en las comunidades proyectos de algún tipo que aborden alguna de las consecuencias generadas por la pandemia? Al menos en el caso de la provincia de Formosa, donde yo trabajo en el equipo técnico de educación intercultural bilingüe, hemos hecho un montón de trabajos en relación a, por ejemplo, el regreso parcial a las instituciones escolares. Le enviamos a nuestros colegas indígenas propuestas, algunas secuencias, otras en relación a las efemérides, para trabajar con los estudiantes, pero adecuado a la situación social, ¿no? Por ejemplo, qué sé yo, actividades para estudiantes en cuanto, qué sé yo, investigar sobre los alimentos, ponerle la alimentación en la comunidad actualmente, anteriormente, cómo utilizar cosas ahí en la casa, por ejemplo, el hecho de hacer una actividad pequeña, cocinar. Todo eso implica una utilización de recursos naturales, una utilización de cosas del hogar, de la cocina. Ahora, ¿cómo convertís eso en una actividad didáctica? Cosa que para el estudiante no pierda el sentido de aprendizaje y de curiosidad. Pero yo creo que es poco, no es mucho eso, porque si se quiere saber si existe un macroproyecto donde
se enfoca cómo trabajar con estudiantes indígenas, no hay mucho, ¿no? Hay capacitaciones virtuales para docentes indígenas, hay capacitaciones virtuales para docentes no indígenas que trabajan en las escuelas de modalidad E y B. Eso se sigue haciendo. Eso que nosotros hacíamos, yo digo nosotros porque en el equipo donde yo trabajo, muchas veces vamos a hacer capacitaciones en diferentes sedes, en diferentes delegaciones zonales, y ahora lo estamos convirtiendo en Zoom, en qué sé yo, WhatsApp, le enviamos los trabajos por WhatsApp, y a veces los docentes mismos nos envían las propuestas que están haciendo o una actividad que estuvo realizando y los resultados que observó. Y a su vez eso es como que nos permite ir pensando nuevas ideas para proponer, ¿no? Y escribimos para proponerlas y enviarlos, y que ellos puedan trabajarlo e implementar con sus estudiantes. Ahora, esto apunta a la alfabetización en lengua materna y la alfabetización en lengua castellana, pero también el trabajo interdisciplinar entre áreas que se trabajan en las escuelas, y después también está el espacio de lengua y cultura en algunas escuelas, figura como materia, otros como espacio. Y eso nosotros lo que hacemos es cómo motivar o incentivar actividades adecuándolo en la situación social que estamos viviendo. Bien. Elvesia. Ahí. ¿Escuchan? Bien. Sí, le Bueno, escuchamos. ¿Le mire, repetimos lo la voy a pregunta? hacer cortito. Lo voy a hacer Bueno. cortito nomás, ¿sí? Siempre, desde el principio, siempre hemos mandado hasta al Ministerio de Educación, la interculturalidad y plurilingüismo, nuestras notas, ¿no? Para pedir una antena de Wi-Fi, viste, todos los recursos materiales como la computadora, una impresora, para que nosotros como docentes wichí podamos trabajar y hacer nuestros propios cuadernillos, y así apoyar a nuestros niños wichí, ¿no? Siempre mirando desde el contexto, ¿no? La enseñanza y el aprendizaje, ¿no? Y la verdad, nosotros necesitamos muchas, pero muchísimo, diría yo, capacitaciones necesitamos, ¿no? Había unos tiempos que sí se hacía, pero después ya se cortó y nunca más tuvimos más capacitaciones. Entonces, en esas cuestiones también nosotros necesitamos, ¿no? De poder crecer como docentes, ¿no? Y la verdad también necesitamos, ¿no? de poder aprender la tecnología, ¿no? De tener acceso también, de poder utilizar, ¿no? Porque acá casi todos los docentes, la mitad no saben, o sea, utilizar mucho la tecnología, ¿no? ¿Mm? Recién ahora estamos empezando de buscar la forma, ¿no? De poder, ¿no? O sea, la forma de aprender también la parte de tecnologías, ¿no? Por supuesto, por obligación, por la pandemia. Y bueno, y nada más, simplemente nosotros como wichí, como docente, como comunidad wichí, necesitamos alguien que realmente nos apoye, que nos dé información desde el ministerio, porque hasta el día de hoy no tenemos acceso a ninguna información, ¿no? Por ejemplo, se hizo la Junta de Clasificación EBI, que todavía no sabemos quién son las personas que van a manejar
esa junta de clasificación y la mayoría no tenemos esa información, ¿no? Entonces nos gustaría mucho de que si alguien, ¿no? O que llegue esta información al ministerio, que por lo menos nos facilite, ¿no? Nos facilite y para poder, ¿no? Porque muchas veces los que sufren somos nosotros, ¿no? Porque estamos muy lejos de ellos, ¿no? A veces por ahí no hay luz o sea, en esta zona y por ahí hay 3 días que a veces no tenemos luz y eso es lo que más sufrimos, ¿no? Sufrimos de todo, sufrimos de calor, de frío, de todo sufrimos. Así que esto es lamentable, ¿no? Me gustaría que por lo menos alguien de ahí del ministerio que nos ayude, algún dirigente que está más cerca del gobierno, ¿no? Que nos dé una mano, que haya esas personas que realmente nos apoyen, ¿no? Como docentes, como wichí, como todos, ¿no? Y la verdad es que necesitamos muchísimo eso. Y bueno, eso es todo, ¿no? Y gracias y mucho gusto a todos y le mando un gran abrazo a cada uno de ustedes y que Dios le bendiga, ¿no? Así que la lucha siempre sigue y siempre firme, ¿no? Apoyando a nuestra gente en donde se pueda, ¿no? Así que muchísimas gracias y abrazos a todos. Chao. Chao. Anek, te repetimos la pregunta. Estás muteada. Creo que la recuerdo. Digamos que en la universidad, en cuanto a proyectos, el más rápido fue el de Conectar, la beca Conectar, que era una beca que te dan creo que 800 pesos, y con eso lo tenías que usar para los datos. En el caso de la universidad, sé que al menos en la primera tanda, por lo menos 700 alumnos lograron acceder. Y y digamos que los del programa también se habían unido. Pero ocurrió este inconveniente de que no, o sea, no hay un apoyo y tampoco, o sea, la beca está, pero a las chicas o a los chicos no les llegó la tarjeta, así que tampoco lo han podido cobrar. Y por lo tanto, o sea, por más que esté, digamos, ese proyecto, no es que haya sido una solución real para el problema. Y después a los otros, creería que no hay otro proyecto que esté ayudando para garantizar el derecho, ya que, o sea, en la Facultad de Humanidades han desarrollado diferentes tipos de resoluciones para que se puedan, digamos que solucionar o como poner un parche a ciertas situaciones, ¿no? Como extender la regularidad, suspender correlativas, o cosas así como para que el próximo año no tengas que realizar más trámites para poder ingresar a la carrera, o para que puedas cursar la carrera sin tener tantos problemas. Y de hecho se está viendo que más o menos va a tomar alrededor de 1 año y medio poder solucionar todos los deslices que haya de forma administrativa, digamos. Pero no, o sea, es toda una mirada hacia el futuro, no, o sea, se va construyendo de a poco y algunas veces bastante lento, pero en cuanto a proyectos así, no, solamente estaría de Conectar. Y bueno, sé que el programa realizó un curso para aprender a manejar la aula virtual, más sin embargo fue solamente para los tutores, y yo creo que sería mucho más efectivo si fuera para los estudiantes, para los ingresantes que estén el próximo año, ya que ellos son los que van a tener como que bastante dificultades para poder manejar esa herramienta, y no sé cómo se estarán manejando para poder hacer la inscripción para el próximo año. Considero que debería tener algunas
consideraciones para el próximo año teniendo en cuenta todo lo que ocurrió en este. Y bueno, yo creo que igual el contacto más estrecho siempre hemos sido los tutores, para poder conversar. Y no digo que todos los tutores realicen este trabajo, sino que somos algunos los que realizamos el trabajo de acompañar constantemente a nuestros tutorados, ingresantes o no ingresantes, que están desarrollando sus tareas, ¿no? Y por lo tanto, bueno, en cuanto a soluciones, realmente espero que se arme alguna especie de red de acompañamiento real al estudiante, de contención, porque este año creo que más que todo ha sido mucho la contención por el hecho de que la pandemia también trajo otros problemas como las pérdidas de familiares y el no estar cerca para poder ayudar en el proceso familiar de luto. Eso también ha sido muy difícil y muy chocante en algunas familias, porque están solos o están con su hermana, pero no pueden ir a su casa, porque también ellos quieren seguir estudiando y por lo tanto saben que si se van, quizás no puedan regresar y no puedan continuar con lo que están realizando acá. Entonces, hay conciencia de que sí, quiero terminar mi carrera, quiero seguir, pero hay otro tipo de trabas que lo hace un poco más difícil, ¿no? Y lo afectivo también termina impactando muchísimo. Así que creo que, no sé si respondí. Sí, realmente ha sido lleno de aprendizajes todas las presentaciones, hemos aprendido mucho, han sido bastante interesantes desde distintas perspectivas, ¿no? Desde los profesionales, docentes y los estudiantes, y que están trabajando en distintos ámbitos, ¿no? A nivel primario, secundario y universitario. Damos muchas gracias a los ponentes que nos acompañaron y a todos los participantes que están con nosotros en Zoom y los que nos siguieron por Facebook. Los invitamos también para el próximo conversatorio, que va a ser del mismo tema, educación y discriminación en pandemia, del pueblo COM, en esa ocasión, que va a ser el 3 de noviembre a las 15 horas. Muchas gracias. Nos vemos allá. Gracias a todos. Gracias, chao, chao, nos vemos. Chao, muchas gracias.